el capítulo 22, el versículo 21 y el 22. Lucas 22, versículos 21 y 22. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, te damos gracias por habernos convocado y por habernos traído a este lugar. Lo has hecho por dos razones. La primera, porque nos amas y quieres bendecirnos con el conocimiento de tu voluntad para que vivamos delante de ti. Y segundo, Señor, porque tú quieres a través de nosotros proclamarle al mundo que tú eres vivo, que tú eres real y que tú eres Señor del universo. Señor, queremos rogarte por aquella promesa de nuestro Señor Jesucristo, que enviaría tu Espíritu Santo para conducir a tu iglesia. Señor, queremos pedirte que al abrir las Escrituras y al leerlas, en tu piedad y en tu misericordia y en tu gracia, quebrantes nuestros corazones, que seamos, Señor, receptivos a tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros, no endurezcas nuestros corazones, no endurezcas nuestra cerviz, porque conocemos el final, Señor, de aquellos que endurecen su corazón y su cerviz. Por eso, Señor, queremos pedirte, como tu siervo Pablo, Señor, cuando tú saliste a su encuentro y te dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Concédenos, pues, Señor, conocer tu voluntad y entenderla. Y concédenos, Señor, vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el pasaje que hemos leído, después de todo el evento que nosotros conocemos según la narrativa, y después de haber dado mandamiento para el establecimiento de la señal del nuevo pacto, la cena del Señor, venía algo terrible. Mas he aquí, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. ¿Pueden ustedes imaginarse que aquel a quien ustedes aman, aquel en quien ustedes confían, esté en su mesa, platicando con usted y decirle y que le esté diciendo a usted qué inteligente eres, qué guapo, qué guapa eres lo mejor que existe en el mundo, pero que ya tiene fraguado su plan, la más artera de las traiciones? Eso debe ser terrible. Pero para nosotros, hermanos, hasta que nos damos cuenta, porque nosotros no podemos escudriñar los corazones, nosotros no podemos saber qué piensa la gente de nosotros. Ellos pueden engañarnos con su sonrisa, pueden engañarnos con su presencia, y hasta tiempo después de morirnos de tristeza, ¿sí? Por toda la confianza que le dimos y la traición que recibimos. Pero en el caso del Señor no era así, porque Él conocía los corazones. Él sabía que Judas ya había hecho trato para entregarlo. Solo faltaba
acordar el precio. Y el título que hemos anunciado es El nuncio de la muerte. La palabra nuncio se define como embajador. Viene del latín y significa embajador. Hoy en día esta palabra ha caído en desuso y ya casi ha quedado en exclusividad para designar al embajador del Papa en cada uno de los países con los cuales tiene relaciones, y se le llama nuncio papal. A este embajador papal se le llama entonces nuncio apostólico. Sin embargo, en su usus loquendi, esta palabra nos remitía al heraldo de un rey. Nuncio era sinónimo de heraldo. El nuncio era al que anunciaba y preparaba la gira de un rey. El nuncio o heraldo iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, adelantándose a sus señores y esperándolos con todos los arreglos ya hechos. Por cierto, estos heraldos o estos nuncios eran, por qué no decirlo, heraldos de felicidad. Pero con el Rey de Reyes fue diferente. Ningún nuncio de recepción y de beneplácito lo saludó cuando llegó a Jerusalén. Solo recibió hostilidad y traición. Uno de sus discípulos lo traicionaría. Este fue un nuncio de la muerte. Pero cuando uno toma en cuenta la narrativa de esa noche, cuando uno toma en cuenta, cuando ve el panorama completo, desde el monte de la transfiguración, el huerto de Getsemaní, el monte del Gólgota, y cuando uno entonces arma todo el rompecabezas, uno ve que Judas no fue el único nuncio de la muerte. Tomando todos estos eventos, encontramos que en realidad eran tres nuncios, tres embajadores de la muerte, tres que anunciaban la inexorable muerte del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo. El primer nuncio de la muerte fue Judas. Y esto fue algo terrible que nuestro Señor tuvo que enfrentar. Tuvo que enfrentarse contra Él mismo. Entender y saber que quien está con Él en la mesa es un traidor. Porque no se le puede llamar de otra manera. Aquel que le da la espalda a nuestro Señor Jesucristo es un traidor. Aquel que le da la espalda al pacto del Señor es un traidor. Y de hecho así les llaman las Escrituras en el Antiguo Testamento: transgresores del pacto, traidores del pacto. Aquel a quien yo escogí, aquel a quien yo cuidé, aquel a quien yo guardé, me traiciona. Creo que todos entendemos esto. Usted madre, usted padre, ¿confía en su hijo? Claro, claro. Y si usted se diera cuenta que le está buscando la manera de cómo volarle la casa, cómo volarle el negocio, cómo volarle el coche, y usted se da cuenta y lo tiene ahí. Digo, eso es para hablar de cosas terrenales que uno conoce, ¿no? ¿Usted puede esperar eso de quien ama? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que sería indescriptible el dolor
que sentiría un padre, que sentiría una madre con un hijo de esa naturaleza. Digo, si se le pudiera llamar hijo, porque un hijo no haría eso. Pero ustedes lo saben, que en la vida real sí los hay. Hijos que despojan a sus padres y literalmente los echan a la calle. Y ejemplos nos sobrarían. Jesús sí entendía esto, pero ninguno de los otros discípulos entendió el horror y el dolor que comprimía el corazón de Cristo. Mientras todos estaban sentados a la mesa, ni siquiera cuando Cristo mencionó la alevosía de aquel que de entre ellos lo traicionaría. Ninguno percibió la terrible expectativa que se incrementaba en el alma de nuestro Salvador. Ustedes saben, bueno, por lo menos por las películas, creo que ninguno de nosotros ha estado en esa situación y esperamos que con el favor de Dios y su gracia jamás lo estemos. Pero en los tiempos de guerra, a los desertores, a los prisioneros que son condenados a muerte, se les avisa su hora de ejecución. Mañana en la mañana a las 10 será fusilado. O lo que hoy se estila en las cárceles, con la inyección letal. Mañana a las 10 será ejecutado. Y usted puede entender lo que son las horas regresivas. Faltan 8 horas, faltan 7, faltan 6, faltan 5, faltan 4. Entonces, esto ha de ser una terrible agonía, hermanos. Una terrible agonía que era la que estaba viviendo el Señor. Porque cada momento que se acercaba, se incrementaba el dolor de su alma. Y a la pregunta, ¿soy yo acaso maestro? Esto solo distrajo a los discípulos, de tal manera que no pudieron percibir la terrible aflicción de su maestro. Ninguno protestó o impidió la salida de Judas. Ninguno parecía tener entendimiento de lo que Cristo dijo: el que mete conmigo la mano en el plato, el que está conmigo es un traidor. Es terrible, hermanos, es indescriptible. Ellos estaban totalmente ajenos a la felonía de Judas, mientras que él iba camino a la ejecución de su nefasto acto, entregar a su Señor. Y sin embargo, nuestro Señor nunca pronunció una palabra sobre el alarmante quebrantamiento que sobrecogió su corazón debido a la traición. La Sagrada Escritura nos habla de los sufrimientos internos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el salmista? El Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que un día dijo, sí, creo en Cristo, el que un día dijo, sí, acepto. Ahora, ¿qué dice? El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, hermanos, no es solamente una narrativa, como los cuentos que uno lee de Julio Cortázar. Bueno, creo que los jóvenes ya lo saben quién fue Julio Cortázar, ¿verdad? ¿Sí? Sí nos recrean esos cuentos. No, hermanos, estamos frente a una profecía cumplida. Aquí se está anunciando en el Salmo 41 que hay un traidor. En el Nuevo Testamento se está cristalizando esa profecía. Y eso para que creamos
que el Nuevo Testamento, que lo que el Señor dijo es cierto. Pero hay algo más que debe de venir, hermanos, a nuestra mente, a nuestro ser. El caso de Judas. Judas vivió el compañerismo con Cristo. No podría ser más íntimo. ¿O es que acaso desde entonces ya era un hipócrita? ¿Se juntaban o no? ¿Se reunían o no? ¿Oraban o no? ¿Oraban antes de comer o no? ¿Daban gracias a Dios después de comer o no? ¿Reían unos con otros o no? Era una intimidad, hermanos, que, bueno, ¿quién no recuerda esos actos? ¿O no recuerda usted cuando sus niños eran pequeñitos? Sus niñas eran pequeñitas, parvulitas, no par de burritas, parvulitas. Alrededor de la mesa, mami, te quiero mucho. Ay, cómo nos llenaba el corazón, ¿no? Pero cuando llega el momento, tú ya estás vieja, déjame vivir mi vida. Tú ya viviste la tuya, déjame vivir la mía, ¿no? ¿Qué sentirá una madre así, hermanos? Ha de ser horrible, ha de ser terrible. ¿Dónde está ese compañerismo que teníamos? ¿Sí? Cuando, sin que yo le diera la mano, la niña o el niño me daba la mano. Ese era el compañerismo. Esa era la vida de Judas. Vivía con el maestro, comía con el maestro, caminaba con el maestro. Diariamente se sentaba a la mesa en el círculo íntimo del maestro. Durante 3 largos años había sido uno de los seguidores de Cristo. Con los otros 11 fue enviado a predicar el Evangelio. Judas, junto con Cristo, había recorrido la tierra de Israel de arriba abajo. También Judas mismo, junto con los demás discípulos, había hecho señales y maravillas en el nombre de Cristo. Incluso se le había confiado la bolsa del dinero. Era el tesorero y no a cualquiera. Tenemos muchas noticias de muchas iglesias, hermanos, donde los tesoreros, Padre, ay Dios mío, ¿sí? Uno cuenta que tiene tanto y de repente no hay, y no hay, y no hay. Y en la narrativa del Evangelio, en ninguna de sus páginas se encuentra un registro de un hecho o una palabra de Judas que pudiera decirse o inferirse que él discrepó con el resto de los discípulos, es decir, cuando se peleó con los otros discípulos o cuando le alzó la voz al maestro. Todo era bien en hojuelas, todo parecía bonito, todo parecía hermoso. Solo al final es Juan quien de una manera indirecta menciona del robo que Judas hacía de la bolsa. Todavía, hermanos, hay mucho que decir de Judas. Todavía incluso Judas ponía el veneno de su perfidia, pues la actitud de Judas es una impresionante revelación de la degeneración humana. Ese es el hombre, un traidor. Está donde el viento lo lleva. El hecho era en sí una estocada con la daga envenenada en lo más profundo del corazón de Cristo. Es más, era la profecía de esa inefable traición que le esperaba al Señor de gloria. Y esto en cuanto Judas dejara el aposento alto.
Los demás, cuando lo vieron salir, pensaron, va a hacer un mandado, va a realizar algún encargo. Pero cuando Judas salió, el Señor sabía a qué iba Judas. De manera entonces que Judas fue el primer heraldo de la muerte en esas horas de agonía antes de llegar al Gólgota de nuestro Señor Jesucristo. El nuncio de la muerte, es decir, el embajador de la muerte, fue Judas. Judas traicionó a su maestro. Pero ese fue Judas. No, hermanos, hoy en día hay muchos Judas que viven bajo el amparo de la bendición de sus padres. Europa, América, nació bajo los principios del cristianismo. Llámese papista o llámese evangélico, pero América y Europa se formaron con los principios del cristianismo. Hoy vea usted Alemania, hoy vea usted nuestros pueblos, Estados Unidos, hermanos. ¿Qué es, hermanos? Naciones pervertidas, naciones degeneradas. Eso es traición, hermanos. Una traición a sus abuelos espirituales, que sin duda que si resucitaban, volvían a caer en la tumba. Pero hay otro nuncio más, que también fue una daga lacerante en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El segundo nuncio del error se acercó. El príncipe de las tinieblas. Pues no hacía mucho que Judas se había ido a cumplir con su perverso encargo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Vean el dramatismo de la claridad con que Cristo presenta a este segundo nuncio de la muerte. El príncipe que siempre se opone al Señor de la creación, desde el paraíso mismo, se acercó y dijo: tu Dios es un Dios mentiroso. Este príncipe hizo su inmediata aparición en el desierto, después de que el maestro fue bautizado por Juan, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Que además de mentiroso, es un usurpador. Y cínico, ¿no? Porque el diablo sí sabía que estabas frente al dueño de la totalidad de la creación. Y todavía a él le está ofreciendo el diablo como si fuera suyo. Imagínense. ¿Cómo tomaría usted aquel que le dijera a usted: te regalo esta casa, que es suya, que usted la compró con sus esfuerzos, con sus abonitos fáciles y pagos difíciles, que en no pocas ocasiones a punto estuvieron de quitársela porque se le atrasaron los pagos, pero al fin de cuentas, como luego se dice, a gritos de asombrerazos, pero la pagó usted? Y ahora le dice: mi casa. ¿Qué? ¿Qué te costó a ti? Es mi casa, yo la compré. ¿Sí? Pues es lo que le está diciendo el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Este es el príncipe que gobierna entre las naciones. Y no solo entre las naciones, entre las personas del mundo. Y que reprime toda verdad y que reprime toda cosa buena que los hombres pudieran hacer. El príncipe de este mundo es Satanás.
tantita luz llega al corazón del hombre y él se encarga inmediato de obnubilarles la existencia, de llenarlos de tinieblas. Toda la furia de este espíritu malvado, toda la furia de este espíritu de maldad sería desplegada en el Gólgota. Cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos que le sucediera en Jerusalén sería mucho menos que nada comparado con la manifestación más plena de la naturaleza y magnitud de este mismo espíritu de maldad. Ahora, este príncipe, este demonio, este diablo, estaba dentro mismo en el aposento alto, junto con los demás discípulos. Hagan de cuenta que ahorita estará sentado ahí, cerca de usted, y le manda espíritu de sueño. Sí, hermano, sí. Bueno, les manda espíritu de distracción. Los frijoles, creo que los dejé en la estufa y está prendido. Ahí está. Sí, es una realidad, hermanos. ¿Sí? Ahí estaba en medio. El segundo anuncio de la muerte, el diablo se manifestó. Pero ahora en la voz de Pancho Nopales. No, ¿en la voz de quién? En la voz de Pedro. De nosotros, de usted. Vea con qué facilidad podemos ser manejados por el diablo, tocados por el diablo, manipulados por el diablo. Porque nosotros le damos cabida. Porque no nos afianzamos de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y cuando nos soltamos de esos medios, entonces somos presa fácil del diablo. Tu religión es pura mentira. Son puros manipuladores. Te están lavando el coco. Sí, hermano, bajó usted la guardia. Bajó usted la guardia. Ahora, en la voz de Pedro, trató de persuadirlo para que no cumpliera su oficio. Vean lo ladino que es el diablo. No se presenta cuán horrible y macabro es. No. ¿Cómo se acercó con Eva? Con que Dios os ha dicho, con una voz de hipócrita melosa. Ahora, ¿cómo se acerca? A través de Pedro. Maestro, en ninguna cosa te suceda esto. ¿Cómo, maestro mío, tú vas a sufrir? Trataba de persuadirlo que no cumpliera con su oficio. Y esto sobrecogió el corazón del Salvador. Por supuesto, Jesús no le tenía miedo en absoluto a su antagonista, ni tenía ningún terror a la perspectiva de un combate personal con el príncipe de este mundo. No, no, hermanos, el horror no se centró en él, sino en el que daría testimonio de Jesús, en Pedro. Tú, mi hijo, tú que te bautizaste, tú que hiciste profesión de fe, tú que quisiste ser miembro del pueblo del Señor para proclamar su evangelio, tú ahora traicionas a tu iglesia, traicionas a tu familia, traicionas a tu Cristo. Hijo, hermanos, eso debe ser terrible. Eso fue lo que sobrecogió al Señor. Digo, si mi enemigo me dice, te voy a matar, pues ¿qué me puede sorprender de mi enemigo? ¿Sí? Pero si es alguien a quien yo amo, si es alguien en quien yo confío, no, eso sí ha de ser que se desgarren las fibras de nuestro corazón. Todo el resto del mundo, hermanos, había caído en la apostasía y vivía lejos de Dios. Los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios, bola de idólatras. Hoy podemos decir Alemania, Suecia, Suiza, Estocolmo, Perú, Venezuela, México mismo. Todo este
todas estas naciones fundadas en los principios del cristianismo, hoy son unos Judas traidores. Hoy son manipulados por el diablo. ¿Qué es que son laicos? ¿Qué es que son neutrales? ¿Qué es que son objetivos? Bueno, eso no le caía de raro al Señor. Que los egipcios, que los romanos, que los demás, no, esos son raza de víboras. Así les dijo el Señor, ¿o no? Pero de Israel, su pueblo escogido, al que sacó de Egipto, al que lo cuidó durante su travesía, al que lo estableció en Israel, ese era ese pueblo que entonaba alabanzas a su Creador. Mas ahora Satanás, el segundo anuncio de la muerte, se aproximaba. Cristo tenía presente que no solo a Pedro, sino que el diablo incitaría, no solo a Pedro, sino a los sacerdotes. Y lo hizo, ¿o no? Que el diablo incitaría a los paganos, ¿o no? Pilato, que a la mera hora le dio medio, estaba en peligro su puesto. ¿Cómo? Sí, tanto trabajo que me llegó al perder, me costó llegar al perderé para tener este puesto y ahora perderlo. Tuvo miedo, sabía que era inocente Jesús, pero le dio medio salir de su puesto. ¿Sí? Este pueblo, estos traidores y el mismo Israel clamarían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él lo veía por adelantado. Nosotros no podemos ver ni un segundo adelante de nuestras vidas. Por eso vivimos tranquilos, hermanos, porque no sabemos lo que nos va a suceder en 5 minutos o en 10. Y ya cuando nos lo estamos cafeteando, ay, pero si apenitas lo saludé, ay, pero si apenitas lo vi, ay, pero si apenitas la vi por teléfono. Pero uno no entiende el futuro, pero el Señor sí sabía. Que Pedro, que dijo no te negaré, le negaría. Que los otros que estaban dispuestos a sacar la espada, huirían, correrían por un tréda del puro miedo, hermanos. Ve que aquellos que usted ama, ve por adelantado que le van a dar la espalda. Espera un segundo anuncio de la muerte. Jesús había enfrentado a 2 nuncios, a 2 embajadores de la muerte, a Judas y al diablo. Pero Jesús todavía tenía que enfrentar un tercer nuncio de la muerte. Y este es aún más desconcertante que los 2 primeros. Este nuncio hará que desde la cruz salga el grito desgarrador de un corazón estrujado, de una alma agitada que pronunciará palabras lánguidas y amargas, saliendo de un corazón despedazado, del corazón del Hijo de Dios. Todas tus ondas, dice el Salmo 42:7, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Sí, por increíble que a usted le parezca, es menester decirlo. Dios el Padre es el tercer nuncio de la muerte. Suena paradójico, ¿verdad? Pero sí. Él, el Padre, es quien hará que su propio Hijo exclame con un horroroso grito de agonía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, ni siquiera somos capaces de imaginarnos el terrible sufrimiento que nuestro Salvador estaba experimentando. Se dice, hermanos,
que en uno de los terremotos, creo que fue el del 85, una madre mató a su propio hijo. ¿De qué manera? Viene el terremoto, se vienen las cosas encima. ¿Qué hace usted con lo que ama? Lo cubre. Pues esto hizo esta madre. Cubrió a su hijo para que no le cayera la viga encima, pero le cayó encima a la mamá. Y la mamá aplastaba al hijo. Y en los testimonios que se oyen, que dice, mamá, me apachurras. ¿Quiso su madre matar a su hijo? No. ¿Por qué lo tenía bajo sus brazos? Porque lo amaba. No amaba el padre a su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Pedro, el apóstol más adelante, el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué hijo de hombre podría soportar todas estas olas, todos estos embates de la ira de Dios contra el pecado? Todas esas olas y todos esos embates representaban algo verdaderamente terrible y tan indescriptible que no puede decirse en palabras. El horror era impresionantemente infinito. El padre castigando a su hijo por la culpa de otro. ¿Quién de nosotros lo haría? ¿Quién de nosotros zumbaría a su hijo por culpa de otro, sabiendo usted que su hijo no lo hizo? ¿Usted lo haría? ¿Qué mamá? La llamaríamos loca. Y eso sería un adjetivo suave. Ninguno de nosotros lo haría. Pero el padre sí lo estaba haciendo sobre su hijo. Pero no porque él hubiera pecado, sino por la culpa de otro. Ese otro se llamaba Francisco. No sé si era de aquí, pero sé que había un Francisco allí, un Velázquez, un Tomás, un etcétera, etcétera y etcétera. La Escritura dice, Dios que le ha puesto límite a las olas del mar. Pero a este océano de dolor, a estas olas y marecadas que rugen fuera del abismo de la muerte eterna, no saben de ningún límite. Toda la furia del pecado de los hombres estaba sobre Jesús. Sus estruendosos embates, golpe tras golpe, se estrellaron contra el pecho de Jesús. Ningún hombre, ningún ángel podría comprender esto. Solo Dios podría conocerlo, y Cristo que lo estaba soportando. Aquí estaba la carga entera de la ira de Dios contra el pecado. Porque óigalo bien, Dios odia el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no se hace de la vista gorda como algunos de nosotros, pues ya por no alegar con el hijo, me hago como que no vi, no como que no vi. Pero Dios no. Dios estaba descargando su ira. Aquí estaba la carga entera de la ira de Dios contra el pecado de toda la raza humana. Los papistas se llenan la bocota, iba a decir otra palabra, hermanos, pero me pueden censurar. Se llenan la bocota de decir que los judíos mataron a Jesús. No, fue usted. Fíjese bien que fue usted, que fui yo, que fuimos nosotros quienes llevamos a la cruz del madero a Jesús. Dios estaba descargando su ira contra los pecados de usted, de los míos y aún los pecados de nuestros hijos. Oh, qué profundidad de la compasión de Cristo. Cuánto amor.
¿Puede usted dudar de ese amor? ¿Le quedan dudas de ese amor? ¿Duda que Cristo lo ama? ¿Duda que Cristo la ama? ¿Quién puede dar su vida por usted? Y Él la dio por usted y la dio por mí. ¿Qué necesidad tenía de estar ahí? El que debería de estar ahí es usted, yo, cada uno de nosotros. Pero eso sí, cuando Él dijo, consumado es, consumado fue, de aquí en adelante, ningún hijo de Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo, necesitaría enfrentar a ningún otro nuncio de la muerte. No, nadie. Pero no se crea que es universal. Acuérdese de la oración del Señor. Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solo. ¿Solo qué? Hijo de perdición. Es decir, que si usted perece no será por Cristo, porque le ha ofrecido su amor. Usted lo ha rechazado, abierta y cínicamente, pero Él sigue ofreciéndole sus brazos y su amor. Y para aquel que se acoge bajo los pies del crucificado, solo habrá gloria. Hermanos, tenemos muchas noticias de la muerte, cómo mueren los hermanos en la fe, en paz, en tranquilidad, y cómo mueren los renegados, los traidores, con ritos de desesperación. Yo no lo vi, pero por ejemplo el hermano Eder, algunos de ustedes lo conocieron, su hermana murió de cáncer. Sus últimas palabras fueron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la muerte del cristiano. Sabe que es una transición, pero el que muere sin Cristo, hermanos, no tenemos buenas noticias de ellos así. ¿Sí? En conclusión, hermanos, hoy la iglesia papista le da prioridad al lavado de los pies de los discípulos. Qué bonito se ve. El papa, el cardenal o el obispo dan un ejemplo de su humildad, lavándole los pies a su prójimo. Ahí besándolos. Algo así como de los de, ¿qué sería? Los carmelitas descalzos en la iglesia y con alfombra. Pero cuando salen con sus, pues de menos floor chain, hermanos. ¿Sí? Subiéndose a su BMW, nada más. Vaya usted a saber si tiene por ahí algún Lamborghini. ¿Sí? Pero los evangélicos no cantamos tampoco malas rancheras, hermanos. La iglesia evangelística también, la evangelicalista, se concentra en el pan ácimo y va a las tiendas judías a comprar pan ácimo, porque así lo bebió Cristo, y el vino de los que toman los judíos, porque así lo bebió Cristo. Esto son obras. Son obras, hermanos. No tienen otro nombre. Y aunque ambas cosas son ciertas, estas se quedarán cortas si solo mencionamos el hecho histórico, el cual es innegablemente cierto. Sí, lo dice la Escritura, pero ordenó que se lavaran los pies cada año. Pero ¿qué dice del pan y qué dice del vino? Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? ¿Que comió pan ácimo el Señor? Claro que sí. Pero ¿a qué horas ordenó que ese tenía que ser? ¿Cuándo lo dejó como mandamiento?
cuando dejó como mandamiento no matarás, no mentirás, etcétera y etcétera. Aquí está, hermanos, la exhortación. Aquí está el reto. Aquí está la demanda del Señor para su iglesia. Nuestro deber como iglesia es predicar un evangelio no mutilado, un evangelio no adulterado. Nuestro deber es, pues, proclamar el corazón del evangelio, y el corazón del evangelio es Jesucristo. El corazón del evangelio es su sacrificio expiatorio. La iglesia debe evitar toda sobreexplotación de un emocionalismo delirantemente fanático, que no son pocos los pastores que explotan el sentimentalismo de su pueblo y lo llevan hasta las lágrimas. Cristo es nuestro único y verdadero sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como holocausto viviente, porque Él es el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuidado, que no nos atrape ni el escepticismo ni el sentimentalismo. La realidad es el pecado. El pecado es una realidad y sus terribles consecuencias también son una realidad: la ignominiosa muerte eterna. Por si se nos había olvidado, la epístola a los Hebreos nos lo recuerda. Está determinado que los hombres mueran una sola vez. ¿Y después de esto? El juicio. ¿Y qué decimos? Que descanse en paz. Se murió. Ay, gracias a Dios, ya descansó. No, ¿cuál descansó? Si no murió en Cristo, porque así dice la Escritura. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos en nada más ellos, no más. Hermosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero no dijo San Marx, San Engels, ¿verdad? San Platón, San Aristóteles, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hermanos, esta es una sentencia. La ignominiosa muerte eterna, lenta pero inexorablemente se acerca a usted. Y no lo sabemos si es mañana, si es dentro de un año, o si es dentro de 15, o qué sé yo. Y si usted está entre sus adherentes tentáculos, será atrapado. La muerte, sépalo bien, tome nota, no es un apacible sueño, sino un estado de inefables sufrimientos, lloro y crujir de dientes. No, usted no iría a descansar si muriera hoy, sin haber obtenido el perdón de sus pecados. Todos esos dolores, lloro y crujir de dientes, ya los ha padecido Cristo en el lugar de sus elegidos de Dios. Y al estar usted aquí, quiere decir que Dios lo eligió para que lo escuche. Mire cuánto lo ama. Quiera Dios que yo me equivoque, pero me temo que algunos de ustedes no querían venir. Y que Dios usó un ángel, llamado papá, llamado mamá, llamado hermano, llamado amigo, pero usó un ángel, porque quería que usted escuchara eso. Lo que quería Cristo es que usted lo escuche a Él y no al anuncio de la muerte que enfrentó Jesús, sino la sinfonía lúdica de la salvación. Es lo que Él quiere que usted escuche, la sinfonía lúdica de la salvación y el perdón de los pecados de usted. Por eso mi invitación es, como ministro del Evangelio, mi exhortación es, mi urgencia es
acepte usted este regalo de vida eterna, que por la sola fe en Cristo, hoy, aquí y ahora, Dios le está otorgando. Solo tiene que arrepentirse de sus pecados. Solo tiene que creer en Jesús. Y como dice la promesa, será salvo usted y su casa. Yo creo en Jesús. Por eso estoy aquí. Yo creo que muchos de ustedes creen en Jesús. Y por eso están aquí. Pero quiera el Señor que no haya escépticos, incrédulos aquí. Y si los hay, hoy es el día, esta es la hora. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Y sus pecados serán perdonados. Y será introducido en el reino de Dios. Porque esa fue la sentencia del Señor a Nicodemo. Si no nacieres hoy de nuevo, no verás el reino de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios bendito, fuimos nosotros quienes llevamos al sufrimiento a tu Hijo. Fuimos nosotros quienes clavamos en el madero a tu Hijo. Fueron nuestros pecados cargados sobre Él. Señor, y cuánta rebeldía hubo en muchos de nosotros. Cómo fuimos lerdos y lelos para llegar a tus pies, Señor. Cuánto trabajaste en nuestros corazones para llevarnos a los pies de nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, por tanto tiempo desperdiciado, echado por la borda, Señor. Padre, nuestras obras, sin ningún fruto, sin ningún reconocimiento delante de ti. Pero cuando a ti te plació, nos llamaste, nos lavaste de nuestras inmundicias y nos aceptaste como tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber lavado la totalidad de nuestros pecados con la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque aunque el diablo, Señor, quiere persuadirnos de que no es cierto, de que faltan cosas por cumplir, las promesas de tu Evangelio nos afianzan. Padre, pero te rogamos, Señor, por nuestros hijos. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos. Te rogamos, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, que aún siguen, Señor, duros en su corazón, huecos en su espíritu, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, como lo hiciste de nosotros. En Jesús oramos.